Muy buenas, soy Pablo Sánchez, CEO y fundador de Santropy, y en este vídeo vamos a ver y profundizar en detalle sobre la nueva funcionalidad de Santropy del layout de paneles o autopaneling, es decir, poder dibujar sobre las superficies que hayas seleccionado los diferentes paneles que se colocarán sobre esa superficie o cubierta. Así que vamos allá. Pues ya estáis viendo como yo tengo ya seleccionado el tercer paso de la realización de un estudio de autoconsumo en Santropy de selección de superficies. Lo primero que debes saber es que esta funcionalidad de dibujar los paneles sobre la cubierta la puedes habilitar y deshabilitar para poder continuar haciendo los estudios de autoconsumo en Santropy como hasta ahora, hasta que consigas o que puedas aprender a utilizar la nueva funcionalidad de autopaneling con total soltura, ¿de acuerdo? Simplemente tienes que pulsar en este botón para deshabilitar esta función y seguir realizando el estudio de autoconsumo como lo has hecho hasta este momento. Bien, entonces, una vez que yo estoy aquí en esta pestaña, lo que voy a hacer es dibujar una superficie. Lo primero que debes saber también es que cuando yo dibujo una superficie, si ya tengo seleccionado un panel solar, automáticamente se me va a calcular la disposición de paneles sobre la cubierta en función de las características de esta, ¿vale? En este caso yo ya tengo seleccionado un panel y por tanto, en cuanto yo dibujo una superficie, se me van a rellenar, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos autopaneling. Por defecto, la superficie se va a definir con una orientación basada o definida por el lado más largo, ¿vale? Esto es un criterio inicial, sin embargo vosotros podéis cambiar en cualquier momento la orientación de la superficie en esta pestaña. Bueno, como veis aquí está el panel o el menú de configuración del layout de paneles, ¿de acuerdo? Tenemos tres paneles diferentes colapsables, configuración de la superficie, donde podréis modificar la disposición de la superficie, ¿vale? O la forma de la superficie, donde ya veis cómo os aparece un indicador de la distancia o longitud de los diferentes lados de la superficie. Podréis modificar la orientación de la superficie utilizando este desplegable, o sea, este indicador, aunque también podréis hacerlo utilizando este botón de seleccionar lado, con el que directamente podéis seleccionar el lado que define la inclinación o la orientación más bien de la superficie, ¿vale? Yo selecciono este y automáticamente me ha seleccionado 41 grados, menos 41 grados hacia el este. También podemos modificar la inclinación, vamos a poner aproximadamente unos 15 grados, y como veis, en cuanto yo modifico cualquier parámetro de la superficie, automáticamente el layout, la disposición de los paneles, se va a recalcular, ¿vale? Bien, una vez que yo he seleccionado o he configurado la superficie, puedo modificar el panel o el kit solar que estoy utilizando. En este caso tenemos configurado el panel de 540, ¿vale? Donde podemos ver sus características, y si yo lo quito, bueno, me avisará de que si deselecciono el panel, si lo borro, se borrará el layout de paneles. Evidentemente esto es porque se tiene que volver a recalcular, ya que bueno, pues las dimensiones del panel va a afectar totalmente al layout disponible. Entonces lo voy a deseleccionar y ahora voy a seleccionar otro, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Como tiene unas dimensiones diferentes, pues ya el layout cambia ligeramente. Bueno, esta configuración es común para todas las superficies, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono un panel en esta superficie, el panel de la siguiente superficie o de la superficie será el mismo. Para yo evitar, sin querer o pues haciendo modificaciones, eliminar el panel y por tanto borrar el layout que a lo mejor he podido modificar, ahora veremos cómo, tenéis a vuestra disposición este botón de bloquear que hará que si no podáis darle a cancelar o cambiar el modo de selección sin querer, ¿de acuerdo? Vale, entonces una vez que nosotros tenemos configurada la superficie, configurado el panel o el kit seleccionado y tenemos bueno, pues la primera como versión del layout de paneles, veis cómo tenemos aquí un resumen de paneles solares, 8 paneles, el 100% de lo que cabe y el total de potencia pico, ¿vale? Que también lo podemos ver aquí. Y con este slider, ¿no? Con este selector, podemos de forma muy sencilla ir modificando el número de paneles que se muestra en la cubierta con respecto al total, ¿vale? Aquí le podemos dar para seleccionar el 100%. Esto es una forma muy sencilla de ir viendo, a lo mejor en superficies más grandes, cuál es el máximo, ¿vale? También interesante es que veis aquí que justo en la parte inferior siempre nos va a aparecer un resumen, ¿no? Del número de paneles, potencia pico y este indicador de producción anual, ¿vale? De esta superficie. Y lo que nos está mostrando es una curva media de producción a lo largo del año comparando la producción de esta superficie en función de las características de inclinación y orientación con respecto a la más óptima en función de la longitud y la latitud. En este caso, hemisferio norte sería con los paneles orientados al sur, ¿no? Entonces esto nos va a dar una referencia de cómo de óptima es la configuración con respecto a la más óptima que podríamos tener
en esta superficie, ¿vale? Y esto va a ir cambiando en función de las características de la superficie. Vale, entonces, una vez que ya hemos configurado la superficie, panel y número de paneles, podemos, pues digamos, modificar un poco con más detalle las características sobre este layout de paneles. Por ejemplo, podemos modificar la orientación de los paneles, o la disposición más bien, en modo retrato, en modo apaisado. Podemos modificar la inclinación del panel, vamos a darle, por ejemplo, 20 grados de inclinación, y entonces ya estáis viendo cómo automáticamente me está separando los paneles, las filas de paneles. Y esto lo hace calculando de forma automática la distancia entre filas en milímetros, que nos la va a mostrar aquí, y por defecto va a utilizar esa distancia. También podemos modificar la orientación del panel con respecto al sur. Entonces, imaginemos que yo quiero poner los paneles de esta superficie, pero hacia el sur. Entonces le voy a dar 0 grados y fijaos cómo ya me los está marcando. Y lo que vemos aquí es, cuando tenéis este indicador de orientación del panel en verde, significa que la orientación es distinta a la orientación de la superficie y tendréis aquí el valor de orientación, ¿vale? Entonces nos está diciendo que este panel está orientado al sur, ¿vale? Si yo ahora lo quito, pues se borrará, ¿vale? Automáticamente se me volverá a seleccionar la disposición de paneles, ¿vale? Veis cómo yo al cambiar inclinaciones y orientaciones y al recalcular los paneles, en ocasiones el layout puede ser diferente al calculado anteriormente. Bueno, esto es porque cambian pequeñas modificaciones o pequeñas características del cálculo de distribución y por eso pues puede haber una diferencia, ¿vale? Bueno, también podemos modificar el porcentaje de pérdidas. Dándole al botón de optimizar, automáticamente va a calcular la inclinación y orientación más óptimas del panel con respecto al sur para la superficie o para la latitud y longitud seleccionadas, y nos lo va a seleccionar, pues está diciendo en este caso la orientación de menos 3 grados, ¿vale? Pero luego yo puedo poner la que yo quiera. Vale, luego podemos modificar la distancia entre filas. De momento esto lo vamos a poner como de nuevo coplanar, ¿vale? O sea, y orientada hacia la superficie, que además veis que nos sale aquí una flecha, ¿no? Que representa la orientación de la superficie. Podemos modificar la distancia entre filas, como veis. Si yo ahora pongo 300 milímetros, vemos que va aumentando la distancia entre las filas y nos está avisando de que la distancia es diferente a la calculada por defecto, ¿vale? Incluso podemos poner 3000 y evidentemente ahí 3 metros de distancia entre paneles, pues nos va a caber menos paneles, ¿vale? Luego también podemos cambiar la distancia entre columnas, ¿vale? Y algo que no hemos visto es que podemos crear obstáculos, ¿vale? Yo para eso lo que voy a hacer es, voy a quitar los paneles y aquí en la pestaña de Layout voy a darle a dibujar obstáculo. Entonces voy a dibujar un obstáculo aquí. Imaginemos que, bueno, pues no quiero poner paneles aquí por lo que sea, ¿vale? Entonces yo voy ahí, lo selecciono, ¿vale? Le puedo cambiar el nombre. Vamos a poner, bueno, imaginemos que aquí hay un lucernario, una terraza o algo por el estilo. Puedo cambiar el color para que luego la representación pues, pueda asemejarse con el color de lo que hubiera ahí debajo. Y bueno, puedo ocultarlo si quiero, puedo eliminarlo o puedo duplicarlo, ¿vale? Si lo duplico, ¿vale? Pues lo podría modificar. Esto, si le pulsamos, pues puedo modificar el obstáculo y moverlo, ¿vale? Entonces yo aquí lo voy a modificar un poco. ¿De acuerdo? Bien. Vale, entonces una vez que nosotros hemos introducido el obstáculo, ahora veremos cómo la cantidad de paneles que nos caben en la cubierta es diferente a la que cabía anteriormente. Fijaos cómo ahí es recalculado, ¿vale? Ahí nos caben 3 paneles por la distancia entre columnas. Vamos a quitarle la distancia entre filas, ¿de acuerdo? A ver si nos recalcula. Ahí, ¿vale? Bueno, está cogiendo la automática. Y eso es porque evidentemente el obstáculo pues, afecta a la cantidad de paneles que pueden entrar en la cubierta, ¿de acuerdo? De hecho, si yo muevo el obstáculo y lo coloco sobre los paneles, va a eliminar los paneles, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar aquí, vamos a cancelar la edición del obstáculo y vamos a añadir otra vez los 3 paneles. Bien, entonces ya hemos terminado de modificar, digamos, los parámetros de esa superficie y de esos paneles. ¿Qué podemos hacer ahora? Modificar dónde se encuentran los paneles, ¿vale? Para eso simplemente tenemos que pulsar sobre un panel para seleccionarlo y arrastrar para moverlo, ¿vale? Veis como si lo muevo fuera de la superficie, al ponerse en rojo, si lo suelto, se va a desaparecer. Si lo coloco sobre un obstáculo, va a desaparecer. Y luego lo que puedo hacer es, en este caso, duplicarlo. Y esto lo hacemos con Control C, Control V. Pulso el panel y automáticamente se me duplica. ¿Qué puedo hacer con los paneles? Los puedo colapsar entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger este panel y lo vamos a mover aquí, ¿vale? Puedo seleccionar paneles múltiples con Control C
control y clic o command y clic, ¿vale? Yo aquí estoy pulsando control y como veis puedo moverlos y volver a recolocarlos, ¿vale? Yo voy a coger este, lo voy a colocar aquí y este lo voy a colocar aquí. Evidentemente, si modificamos dónde se encuentran los paneles, pues vamos a modificar parámetros como la distancia entre filas y distancia entre columnas, ¿de acuerdo? También puedo seleccionar múltiple utilizando Shift, me va a coger una línea de paneles, en este caso como solo tenemos 3, pues no es el caso, pero si seleccionamos otro más y lo ponemos aquí, por ejemplo, y seleccionamos con Shift, pues ahí se nos va a seleccionar estos 3 paneles que yo pulsando en suprimir o en borrar los puedo eliminar sin ningún tipo de problema. También puedo moverlos, como os decía, tanto fuera como dentro de la superficie. Importante, si yo, pues por ejemplo, he creado esta configuración que la he hecho a mano, ¿vale? Pulso sobre el panel, lo voy a poner aquí y vamos a volver a seleccionar este y modifico cualquier propiedad, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer Santropy es volver a recalcular el layout de paneles automáticamente sobreescribiendo las modificaciones que yo haya realizado. Por ejemplo, si yo ahora cambio el número de paneles, automáticamente, bueno, aquí porque estamos reduciendo, solo es quitar paneles, pero si los vuelvo a poner, ahí fijaos cómo, de nuevo, me vuelve a recalcular y no me respeta lo que yo había puesto. Bueno, esto es porque tiene que volver a recalcular toda la posibilidad de paneles y claro, al seleccionar o modificar dónde se coloca exactamente un panel, pues no puede reconocer el cálculo y tener en cuenta esa variable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando hagamos un layout de paneles, lo primero que tenemos que hacer es configurar todos estos parámetros, dejarlo todo perfecto, distancia entre paneles, inclinación, orientación, etcétera, y finalmente hacer algún retoque para colocar de forma un poquito más precisa los paneles sobre la cubierta. Bueno, y ya está. Entonces, una vez que hemos terminado con esta superficie, vamos, por ejemplo, a crear otra superficie. Vamos a poner aquí esta superficie y automáticamente de nuevo se me vuelve a seleccionar el lado, vamos a cambiarlo, ahí se me vuelven a calcular los paneles, vamos a ponerle 20 grados y vamos a, en este caso vamos a separar un poco más las filas, ¿no? Entonces vamos a hacer zoom, vamos a seleccionar esta fila y la vamos a separar un poco hacia el borde, ¿no? Pues por lo que sea, ¿de acuerdo? Finalmente, una vez que hemos terminado, veis que podemos ver las diferentes superficies. Para modificar, simplemente es pulsar sobre una de ellas, se nos va a abrir el panel lateral. Y para calcular la producción, ahora veréis cómo, a diferencia de la versión en la que no tenemos paneles, esta tabla ya no se puede modificar, porque todas las modificaciones sobre las características de los paneles en la superficie las realizaremos en el paso anterior. Aquí podemos seleccionar inversores, ¿vale? Y automáticamente, le damos a calcular producción y nos va a considerar los paneles que tenemos en las diferentes superficies para calcular la producción de cada una de ellas, como veis, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo para este pequeño vídeo tutorial sobre cómo utilizar el layout de paneles. Esperamos que os sea muy útil y todo el feedback que nos podáis dar para mejorar, pues siempre es bienvenido para hacer una solución, un producto muchísimo mejor para todos. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y esperamos que os sea muy útil.